En Bogotá, nadie ponía el precio real de su casa cuando a la hora de vender o comprar se trataba. Esa era la costumbre. La gente pagaba millones por su casa, pero la registraba por menos de la mitad. Eso era un problema para la ciudad porque no sabíamos cuánto en realidad valían los predios y por qué las personas no estaban pagando el impuesto predial justo. En 2009, la alcaldía decidió actualizar el valor de los predios, lo que se conoce como avalúo catastral. El atraso de Bogotá era tal que luego de hacer esa actualización, el valor del impuesto predial se aumentó en el doble o más. Pero para evitar darles a los bogotanos ese golpe al bolsillo de una sola vez, la administración distrital creó el ajuste por equidad, que consiste en diferir el aumento en cuotas anuales. Es decir, si a un propietario le aumentó en 100% el predial, entonces, gracias al ajuste por equidad, no le cobraban todo el aumento de una sola vez, sino que, por ejemplo, le aumentaban un 15% un año, un 18% el año siguiente y así hasta completar el total del aumento. Para entender mejor, veamos el caso de Pedro Pérez, un bogotano que tiene una casa en un barrio de estrato 4. En 2009 tenía su casa avaluada en 50 millones y pagaba un impuesto predial de 310.000 pesos. En 2010, luego que el distrito actualizó el catastro, su casa quedó avaluada en 98 millones de pesos y por ende el impuesto predial aumentó en 615.000 pesos. Sin embargo, como el predial subió casi el 100%, el distrito le aplicó el ajuste por equidad. Entonces, ese año el distrito le descontó 126.000 pesos y le cobró un impuesto de 489.000 pesos. La idea en ese entonces era que en los años siguientes se debía seguir aumentando, poco a poco, el valor del predial hasta que don Pedro Pérez pagara la tarifa plena del impuesto y ya no fuera necesario darle el ajuste por equidad. Así se ha venido haciendo. Pero se produjo otro hecho que también afectó el pago del impuesto predial. Resulta que a partir de 2010, el valor de la propiedad raíz en Bogotá creció de manera significativa. Bogotá se valorizó. Es el caso de don Pedro Pérez que, por ejemplo, el avalúo de su casa pasó de los 98 millones en 2010 a 260 millones en 2016. En solo 6 años, su casa se valorizó un 165%. Entonces, el predial no solo seguía subiendo por las cuotas que estaba debiendo del ajuste por equidad, sino también, y sobre todo, porque el valor del predio aumentó significativamente. Como don Pedro tiene una casa que vale mucho más, también tiene que pagar un predial cada año más alto. Para el año 2016, la casa de don Pedro Pérez tiene un avalúo catastral de 260 millones de pesos y debería pagar un impuesto de 1.254.000 pesos. Sin embargo, el distrito solo le cobra por predial 711.000 pesos y vía ajuste por equidad le descuenta 543.000 pesos. Es importante saber que si no se paga a tiempo el impuesto predial, el descuento o ajuste por equidad se pierde y debe pagarse el impuesto pleno. Recuerde que usted puede tener un descuento del 10% en el valor de su impuesto predial si paga antes del 15 de abril de 2016. Alcaldía Mayor, Bogotá, mejor para todos. En Bogotá, nadie ponía el precio real de su casa cuando a la hora de vender o comprar se trataba. Esa era la costumbre. La gente pagaba millones por su casa, pero la registraba por menos de la mitad. Eso era un problema para la ciudad porque no sabíamos cuánto en realidad valían los predios y por qué las personas no estaban pagando el impuesto predial justo. En 2009, la alcaldía decidió actualizar el valor de los predios, lo que se conoce como avalúo catastral. El atraso de Bogotá era tal que luego de hacer esa actualización, el valor del impuesto predial se aumentó en el doble o más. Pero para evitar darles a los bogotanos ese golpe al bolsillo de una sola vez, la administración distrital creó el ajuste por equidad, que consiste en diferir el aumento en cuotas anuales. Es decir, si a un propietario le aumentó en 100% el predial,
Entonces, gracias al ajuste por equidad, no le cobraban todo el aumento de una sola vez, sino que, por ejemplo, le aumentaban un 15% un año, un 18% el año siguiente y así hasta completar el total del aumento. Para entender mejor, veamos el caso de Pedro Pérez, un bogotano que tiene una casa en un barrio de estrato 4. En 2009 tenía su casa avaluada en 50 millones y pagaba un impuesto predial de 310.000 pesos. En 2010, luego que el distrito actualizó el catastro, su casa quedó avaluada en 98 millones de pesos y por ende el impuesto predial aumentó en 615.000 pesos. Sin embargo, como el predial subió casi el 100%, el distrito le aplicó el ajuste por equidad. Entonces, ese año el distrito le descontó 120. Es el caso de don Pedro Pérez que, por ejemplo, el avalúo de su casa pasó de los 98 millones en 2010 a 260 millones en 2016. En solo 6 años, su casa se valorizó un 165%. Entonces, el predial no solo seguía subiendo por las cuotas que estaba debiendo del ajuste por equidad, sino también, y sobre todo, porque el valor del predio aumentó significativamente. Como don Pedro tiene una casa que vale mucho más, también tiene que pagar un predial de 16.000 pesos y le cobró un impuesto de 489.000 pesos. La idea en ese entonces era que en los años siguientes se debía seguir aumentando poco a poco el valor del predial hasta que don Pedro Pérez pagara la tarifa plena del impuesto y ya no fuera necesario darle el ajuste por equidad. Así se ha venido haciendo. Pero se produjo otro hecho que también afectó el pago del impuesto predial. Resulta que a partir de 2010, el valor de la propiedad raíz en Bogotá creció de manera significativa. Bogotá se valorizó.